Hola, en este video les quiero contar acerca de la factorización. La factorización es descomposición de una expresión matemática en forma de multiplicación que usualmente lleva dos términos o letras que se denominan factores que multiplicados dan como resultado el producto. Hay varios tipos de factorización. La primera es el factor común, que es cuando la expresión matemática tiene algo en común, como lo dice su nombre. Puede ser una variable o puede ser un número que todos los números sean divisibles por el mismo número, y esto nos permite, como en el ejemplo, 6x al cuadrado más 4x más 10x. 2x es factor común de los tres números, porque los tres números son divisibles por él, y la x pues es la variable que acompaña a los tres números, por lo tanto 2x es factor común de la expresión inicial, quedando como excedente dentro del paréntesis la simplificación con respecto a ese factor común. El factor común por agrupación. Para poder realizarlo necesitamos de 4 a 6 términos, pues porque para agruparlos es por pareja. Ejemplo, 20x al cuadrado menos 4 menos 8x más 10. ¿Qué hacemos? Debemos buscar la forma de unir de a dos términos de tal forma en que cuando nosotros busquemos el factor común de ambos, el resultado de ese factor común sea igual. Si el resultado no es igual de ese factor común, hay un error. ¿Qué hacemos al final? Después de haber sacado el factor de cada uno, ¿sí?, lo colocamos dentro de un paréntesis, y el factor común, la multiplicación por el que se haría ese factor son los números que acompañan el paréntesis en la parte de afuera. O sea, agrupamos 20x cuadrado y menos 8x y 10x y menos 4. Factor común de 20 es 4x, porque 5 por 4, 20, x por x, x cuadrado, y 4 por 2, 8, y x, 8x, y 2 por 5, 10x, y 2 por 2, 2 por menos 2, menos 4. Entonces, este es el resultado de la agrupación inicial, que era esta. El trinomio. El trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Siempre debe organizarse la expresión con el fin de que pueda desarrollarse. Entonces buscamos a los dos primeros números, que son estos dos, de los extremos, les sacamos el mínimo común múltiplo. Y después de haberle sacado el mínimo común múltiplo, reemplazamos este número porque debido a que estos dos factores, al resultado del mínimo común múltiplo, me suma, restados o sumados, el producto de ese mínimo común múltiplo me dé esto. Nosotros tuvimos 20 y tuvimos menos 4. 20 menos 4 me da 16x. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, factorizamos, sacamos el factor para hacer lo mismo que en el factor común por agrupación. Entonces 10x multiplica 5x menos 1 con el fin de obtener la expresión de 20x menos 4x. Y 4, ¿qué hizo? Pues nos da el resultado de 20x menos 4 únicamente, teniendo como resultado para nosotros 5x menos 1, que es el paréntesis que tienen en común, el factor común, por lo que tenemos por fuera del paréntesis, que sería 10x más 4. Ahora, la diferencia de cubos. La diferencia de cubos puede hacerse, como su término indica, la diferencia es la resta, pero también está la suma de cubos. Les voy a explicar. Cuando es la diferencia de los cubos, se relaciona de esta forma. O sea, las variables, el resultado del factor de las variables se debe expresar de la siguiente manera. Primero tomamos el número que tenemos, que nos indican así a factorizar,
y miramos que obviamente deben ser raíz de 3 exacta, porque por eso son división de cubos. En este caso sería 2x al 2 al cubo, que representaría un 8, y menos x, que es x sola, para poder obtener el cubo de la x. Entonces, esta expresión nos dice que es 2, que se debe colocar a más b, o sea, 2 a la 3 menos x, pero acá es más, o sea, cuando es diferencia, el factor que se hace suma todo, y cuando es suma, el factor que hace resta todo, es a la inversa. Entonces 2 más x, acá comí el 3, acá, más, dice el cuadrado del primer número, más el segundo por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y se solucionaría. Y la diferencia de cuadrados, pues, que son dos números que tengan raíz cuadrada exacta, y lo que se hace son dos paréntesis en donde en uno se suman los dos números y en el otro se restan los dos números. Esta es la forma de factorizarlo. Con respecto a los ejercicios del libro, pues, el primer ejercicio que me tocaba era x a la 6 menos 8y a la 6. Para mí era una diferencia de cubos que daba como respuesta, o sea, mi diferencia de cubos me da un x cuadrado, 2y a la 2, y se representaba de la siguiente manera. X cuadrado más 2y a la 2, ¿sí? Como lo explicaba anteriormente, más por entre el paréntesis el primer término elevado al cuadrado, que es este, más el primero por el segundo, más el tercero al cuadrado. Al resolverlo obtenemos x cuadrado más 2y al cuadrado, x a la 4, 2x cuadrado, que es esta multiplicación, 2x cuadrado y cuadrado más 4y a la 4, porque los exponentes igual multiplican. O sea, al hacer el factor de ese término como tal, el exponente que está en la parte superior, o sea, este multiplica todo esto que está acá adentro, o sea, esta partecita. Ahora, 6x cuadrado más yx menos 4, pues para mí es un factor común. No puede ser un cuadrado en el sentido en el que, bueno, no tengo raíz exacta de cada número, ni una diferencia de cubos tampoco puede ser para mí. Agrupación no podría ser porque pues solo tenemos tres términos, y pues bueno, yo lo que hice fue tomar el 2 como factor común de los tres con el fin de reducirlo a que el 2 es factor común de 3 por 2, 6, x cuadrado más 5x menos 2. Aunque también lo podemos hacer como este trinomio. Haber buscado un número, de haber hecho la descomposición del 6 y el 4, y ese número que nos diera como resultado lo podemos haber colocado para armar una expresión de 4 términos, y al aparejarlos en términos de a 2 haber hallado el factor común del total de la expresión. Pero bueno, no pensé en hacerlo así. Y el último ejercicio que hice fue x a la 1 más y a la 1, nos expresaba sobre x más y elevado a la menos 1. Yo lo que hice fue, esta operación la resolví, no sé si está bien, pero entonces al resolver esa ecuación, pues obviamente me da el mismo numerador que el denominador, y pues lo apliqué como en caso de las fracciones, lo eliminé, y pues eliminaría completamente la fracción, o sea, no me daría nada sino 0. Y el cuarto ejercicio dice que 1, espera, ven, se los voy a explicar acá, porque dice que 1 está dividido en 2 veces la raíz de 3 menos 6. ¿Yo qué hice? Tomé el denominador como conjugado y lo subí al numerador, y multiplicaría, o sea, y lo dividiría, ¿sí?, entre igual el denominador que ya estaba por el mismo. ¿Qué hago entonces? Este 1 me multiplica la fracción y me seguiría dando el mismo resultado.
y al darme el mismo resultado en el numerador me permite eliminar el numerador con uno de los números que tengo en el denominador, para mí quedando como el factor común simplemente este número. Ese es todo mi video para la clase de matemáticas de el ID 4509, Juliet Contreras Lara. Gracias.